Vamos a inclinar el rostro nuevamente y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nuevamente Señor, ponemos nuestra vida en tu mano. Ponemos, Señor, los hermanos que están enfermos, por los que se ha estado orando, tanto de esta congregación como de otras congregaciones. Y esta semana ha sido una semana de intercesión por hermanos que están enfermos. Y, Señor, ponemos esos nombres nuevamente ante el altar, para que tú, Señor, puedas escuchar y oler el aroma de las oraciones de tu pueblo y puedan ser respondidas. Padre, también oramos por todos los niños, más de 2,000 niños y personas que están en el campamento este fin de semana. Guárdalos, Señor, que todo salga bien, que tu nombre siempre sea exaltado y glorificado. Y también, Señor, al abrir tu palabra, vuelve a iluminarnos, porque tu palabra es inspirada, revelada. Ilumínanos para poder entenderla y compartirla una vez más. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hace unos años, yo me crié en el Atlántico Sur de Nicaragua, en un lugar que se llama Bluefields, en el Atlántico Sur. Y algunos de ustedes dicen que conocen a Andrés Downs. Andrés Downs se bautizó un tiempito después que yo me bauticé en la misma iglesia. Así que yo conozco a Andrés Downs desde sus infancias, que él es pastor, pero creo que tiene un ministerio, está trabajando en un ministerio en Maryland, entiendo yo. Y viajábamos de Bluefields a la capital y debíamos viajar 6 horas en un barco y de ahí 8 horas en autobús para llegar a la capital. Así que era un viaje muy largo, muy tedioso. Y cuando uno viajaba de Managua, salía a las 10 de la noche y llegaba tipo 8, 9 de la mañana del siguiente día. Y tenía que correr del bus para tomar el barco. Y de ahí viajar 6 horas, iba llegando tipo 4, 5, si es que el barco no se pegaba, porque a veces bajaba la marea y el barco quedaba encallado un buen rato antes de llegar a Bluefield, a la ciudad. Esos barcos eran unos barcos pequeños, de 3 pisos. Y abajo el segundo piso y el tercer piso. Pero uno llegaba muy cansado de viajar, muy cansado. Se bajaba del bus, corría y uno lo que buscaba era dónde acostarse, no dónde sentarse, dónde acostarse. Y uno se acostaba a dormir y todo el viaje lo despertaba. Él tenía un silbato, una bocina y sonaba esa bocina cuando estaba llegando a Bluefield, así que uno se despertaba. Ese día yo iba cansado como todos los días y me acosté en el pasillo afuera del bus, en el pasillo. Pero el bus, el del barco, el barco no tiene protección, tenía un tubo, 2 tubos y nada más. Iba en el tercer piso, bien dormido. Y de repente oímos que alguien dice, se cayó al río, porque la navegación era en un río. Y lógicamente todo el mundo se toca a ver si no está mojado, ¿no? Para ver si no es uno el que se cayó al río. Y lo primero que hago es tocarme para ver si estoy seco. ¿Y qué seré yo, maestro, el que se cayó? Y como uno va dormido, ¿no? Y entonces no había una persona, una jovencita, iba a los pies donde yo iba dormido. Ahí se acostaba la gente y ella se dio vuelta dormida. Por eso no hay que darse vuelta, no hay que caminar, no hay que gatear de noche. Y peor sonámbulo, ¿verdad? Y entonces se dio vuelta la niña y cayó del tercer piso del barco al río. Y era aquella bulla y toda la gente. Y entonces de una vez se tiraron como 5 personas al río para tratar de alcanzarla. Y de una vez el barco va corriendo, ella se cayó, a lo lejos se miraba, lejos. Entonces el barco desaceleró, dio la vuelta como pudo en el río, porque ese es un río, el río Escondido en Nicaragua. Y dio la vuelta y cuando ya iba cerca empezaron a tirarle salvavidas a los que se habían tirado, 5 personas más o menos y la muchacha que había caído. Y el grito de toda la gente que iba arriba, que íbamos arriba en el barco, era: aférrate al salvavidas.
Aférrate al salvavidas. Y ese era el grito, aférrate al salvavidas. Y aquella persona, más bien se estaban ahogando los que se tiraron a ayudar. Y a cada uno había que tirarle un salvavidas. Y el grito era constante, aférrate al salvavidas, agárrate al salvavidas, aférrate, no te sueltes del salvavidas. Y de esa manera, gracias a Dios, se lograron sacar los 5 nadadores que se tiraron y la muchacha que había caído. La subieron al barco y el nerviosismo, y ella creo que todavía andaba dormida cuando la sacaron, pero qué susto, hermano, el que nos pegamos ese día. Y cada quien, porque cada quien pensó que había sido él, ¿verdad? Ese es el peor susto. Pero me quedó grabado el grito, muy fresco, y eso hace muchos años, tal vez tenía yo 19 años, 19, 20 años. Y todavía me acuerdo muy claramente ese grito de sofocación, de desespero. Aférrate al salvavidas. Tienes que agarrarte al salvavidas. Es tu única esperanza el salvavidas. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hemos encontrado que Dios ha sido tan bueno, tan maravilloso. El ser humano ha caminado tan lejos de Dios. Después del pecado, tan lejos de Dios. Se ha separado tan lejos de Dios. Y cuando el Señor viene, y ya lo vimos el miércoles, que el Señor viene, y el Señor viene a buscar personas que cambien de naturaleza para convertirlos en hijos. Y esos hijos son los que heredarán la vida eterna, eso es lo que hemos visto. Y para eso hay que nacer de nuevo, hay que cambiar la naturaleza antigua para poder cambiar a una naturaleza diferente. Ahora resulta, hermanos, y solo voy a mencionar lo que Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, tienes que nacer de nuevo. Esa es la petición que Jesús le hizo a Nicodemo, o la advertencia o la aclaración. Tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Ahora, el libro de Marcos, el capítulo 16 y el versículo número 16 va a ir más cerca de la petición que Jesús le hace a Nicodemo. San Marcos 16, 16. Ahora, San Marcos, el verso 16, capítulo 16, verso 16, no es una amenaza, porque algunas personas lo ven como una amenaza y como una condena, pero no es una amenaza ni una condena. Yo creo que es una advertencia de Dios, más bien, para el ser humano. Porque la segunda parte del versículo es la que no nos gusta y no podemos andar condenando a la gente y a las personas. Sin embargo, el versículo lo habla de una manera tan clara, tan extraordinaria y tan directa, como debe ser directa. Y el versículo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Punto. Y aparte, y ahí puede dejar cualquier discusión. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es el punto, ese es el secreto, ese es el mensaje. Y ese es el mensaje suficiente que debía entender la humanidad. Y el versículo sigue diciendo: mas el que no creyere será condenado. Por eso es que me gusta la idea del salvavidas. Me parece que Jesús hizo un plan perfecto de rescate para el ser humano. Pero para el hombre o la persona que está hundiéndose, que está ahogándose, que está luchando por sobrevivir, el único salvavidas que Dios ha dejado para que la humanidad entre al reino de los cielos es el bautismo. Es a través del bautismo. No hay otra manera. Usted puede buscar en la Biblia y darle vuelta. Hay personas que me dicen: pastor, mire, pero el ladrón en la cruz no se bautizó. Y entonces yo siempre les digo: usted ni es ladrón ni está en la cruz. Así que mejor siga el salvavidas. Váyase. ¿Usted le ha salido alguien con esa a usted? A mí mucha gente me ha dicho: pastor, pero el ladrón en la cruz. Y yo voy directo: usted no es ni ladrón ni está en la cruz. Por lo tanto, si no es ladrón ni está en la cruz, tiene que tomar el salvavidas. Y el salvavidas que Dios dejó para que el ser humano sea rescatado de su manera de vivir es a través del sagrado bautismo. Y el versículo dice: por eso, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El que no creyere ya tiene su recompensa y ya lo está desde antes de dar el paso del bautismo. Ya lo vimos cuando hablamos de las naturalezas. Nuestra lectura bíblica, Hechos capítulo número 2. Y el versículo número 38, de una manera extraordinaria, el apóstol Pedro dio una respuesta crucial en el mismo sentido de la necesidad del bautismo.
de la necesidad de ese salvavidas, de tomar ese salvavidas, de tomar esa oportunidad que Dios nos está dando. En otras palabras, el bautismo es la oportunidad de oro para el ser humano para poder ser salvo. El bautismo es la oportunidad que va pasando para aquel que se está ahogando, que se está hundiendo en el mundo y en el pecado. El bautismo es la solución que Dios está dando para cambiar de naturaleza. Es el bautismo, ese acto que mucha gente le teme, pero que es necesario para la salvación. Dice el versículo 38, Pedro les dijo, después de un sermón extraordinario que Pedro dio, dice el versículo número 37, antes, al oír esto se compungieron de corazón, se convirtieron, se enternecieron y le dijeron a Pedro y a los hermanos varones, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Y entonces Pedro les dice, agarren el salvavidas, y aquí está el salvavidas. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Qué es lo que tienen que hacer para nacer de nuevo? Tiene que bautizarse. ¿Qué es lo que tiene que hacer para que sean limpiados sus pecados? Tienes que bautizarse. ¿Qué es lo que tienes que hacer para cambiar de naturaleza? Tienes que bautizarse. ¿Qué es lo que tienes que hacer para entrar al reino de los cielos? Tienes que bautizarte. O sea, la palabra de Dios es totalmente clara en ese aspecto de nuestra experiencia espiritual. Entonces el verso 38 dice, Pedro les dijo, sin titubeo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. O sea, para dejar la naturaleza atrás y nacer a una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y aquí viene lo siguiente. Lo siguiente habría que tener otra semana de oración o de campaña para explicar lo siguiente que Jesús les dijo o que Pedro les dijo. Y el versículo dice, si te bautizas, ¿qué va a suceder? Tus pecados van a ser limpiados. Ahí nos vamos a quedar. Si te bautizas, tus pecados serán limpiados. Sencillo. En otras palabras, si te bautizas, ya lo vamos a ver en Romanos 6, pero si te bautizas, lo que estás haciendo es cambiando de naturaleza, que es lo que debes hacer para entrar al reino de los cielos. Por eso dijo, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Ahora viene el segundo tema que menciona Pedro. De una vez, pero él lo menciona. Desgraciadamente, hermanos, desgraciadamente, la sociedad nos ha enseñado algunas teorías que se nos olvida y nos cuesta dejarlas atrás. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Nosotros sabemos que los muertos no salen, ¿verdad? ¿O sí salen? No, no salen. Pero andamos pensando que nos puede salir algo. ¿Sí? La gente dice, mire, no, es que no salen, pero andamos pensando que algo nos puede salir. Y la gente camina con eso, ¿no? Que, ay, y que el susto y que me asustaron. Porque como que creemos y no creemos, ¿no le parece? Como que sí, pero no, ¿verdad? Como que sí, pero no. En cuanto al Espíritu Santo nos pasa lo mismo. Porque desconocemos la obra del Espíritu Santo. Entonces, si a un cristiano le preguntan de la noche a la mañana, así de repente, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Siempre lo dudamos. Siempre lo dudamos. Y eso es un grave problema que se nos ha metido en la sociedad porque no hemos entendido el principio. Ahora, cuando tú te bautizas, cuando usted se bautiza, hay personas que dicen, mire, deme un tiempito y yo voy a cambiar. Y una vez que yo cambie me voy a bautizar. Hay personas que así le dicen a uno, deme un tiempito, pastor, deme una semana, porque a lo mejor ve pornografía. O a lo mejor está con otra señora que no es la suya y quiere cambiarla de 50 con dos de 25 y eso no se puede. O etcétera, etcétera. Entonces la gente le dice, mire, déjeme. Hermano, ¿usted cree que el ser humano va a cambiar sin el Espíritu Santo? No, jamás. El ser humano, dice Génesis, que su pensamiento es de continuo, ¿a dónde? Al mal, por lo tanto no va a cambiar porque esa es naturaleza, es natural. Pero Pedro une dos temas maravillosos y dice, si se bautizan van a ser limpiados sus pecados. Pero también dice, si te bautizas recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando te bautizas. Esa promesa del Espíritu Santo que se da para que tú cambies, no hay compromiso si no te bautizas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro.
En otras palabras, cuando tú te bautizas, sales del agua con el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos otra semana. Para entender eso, cuando tú te bautizas, no es un proceso largo donde tú llegas a la casa y empiezas ¿y qué está haciendo? Estoy viendo si recibo el Espíritu Santo. Hermano, el día que tú te bautizas, ese día recibes el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la promesa que estará contigo todos los días hasta que Cristo venga. ¿Qué parte de todos los días no hemos entendido? Entonces Pedro le dice, bautícense y laven sus pecados. Y una vez que han lavado sus pecados, van a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces el don del Espíritu Santo te va a ayudar a dejar el viejo hombre en el pasado. Y ahí está el Espíritu Santo luchando contigo todos los días hasta entregarte victorioso en las manos de Cristo cuando Cristo venga. Entonces Pedro le dice a ellos, mira, arrepiéntanse, bautícense y van a recibir el don del Espíritu Santo. Así que cuando usted le preguntan, ¿usted recibe el Espíritu Santo? Sí, es una promesa. Cuando yo me bauticé la recibí. No me había limpiado la cara del agua cuando yo ya tenía el Espíritu Santo. Porque es una promesa de Dios de darnos el Espíritu Santo después, inmediatamente de lavar nuestros pecados. Pero nos han enseñado, o hemos aprendido, o hemos visto, o nos ha gustado, que cuando venga el Espíritu Santo va a venir un fuego, un ruido fuerte, y voy a caer y siento un fuego que me está quemando, dice el canto, porque eso es lo que hemos oído. Pero hermanos, el Espíritu Santo es un silbo apacible que trabaja en el cristiano todos los días, desde el día que entrega su vida a Cristo Jesús. Por lo tanto, si sus pecados ya fueron limpiados, inmediatamente el Espíritu Santo empieza la obra en usted. Y nos va guiando. ¿Huele a humo? No se olvide, huele a humito, pero no significa que el Espíritu Santo no está trabajando, sigue trabajando. Ahora, cuando vamos a Romanos, el capítulo número 6, el apóstol Pablo va a ilustrar por qué es tan importante y vital el bautismo. Romanos capítulo 6, vamos a leer bastante, del 1 al 6, del 2 al 6. Romanos capítulo 6, versículos del 2 al 6. Este capítulo 6, el apóstol Pablo habla de muertos. Entonces, para que una naturaleza desaparezca, tiene que morir esa naturaleza. Y en lugar de esa naturaleza, nace otra naturaleza nueva. Ese acto de morir solamente se hace a través del bautismo, no hay otra manera. Por eso el bautismo es un simbolismo. Por eso el apóstol Pablo dice una fe y un bautismo, no una vez, un bautismo, porque el bautismo tiene un significado espiritual muy importante, que debemos entenderlo. Y el bautismo, para cumplir el propósito que se ha establecido, debe ser como la Biblia dice, porque tiene un propósito. Entonces dice Romanos capítulo número 6, versículo número 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Luego dice el verso 3, va a explicar con una pregunta para explicar lo que dijo el versículo número 1 con relación a la muerte. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y el verso 4, porque somos sepultados. Voy a pedirle al pastor que pase aquí, que me haga un ejemplo. Y voy a pedirle a este niño que venga acá. Que él me dijo, mire, cuando yo llegué aquí, me dijo este niño, mire pastor, si necesita hablar con el pastor, usted me avisa y yo se lo busco. Así me dijo. ¿Ah? No. Ah, bueno. Y me dice, y si necesita hablar con el primer anciano, usted me avisa y yo lo busco. Si lo que necesita me dice es una diaconisa, un diácono, usted me avisa y yo se lo busco. Y si lo que necesita me dice la tesorera, yo se la busco. Y eso me gustó, dijo la tesorera. Pero no le hemos necesitado. Ok, vamos a hacer el simbolismo como que usted está bautizando. ¿Cuál es su nombre? Daniel. Daniel, ok, Daniel. Miren lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo siguiente. Ustedes saben que cuando Jesucristo murió, ¿qué hicieron con Jesucristo? Murió, muera Daniel. Ok, Jesucristo murió y Jesucristo no se quedó en la tumba. ¿Qué sucedió? Resucitó.
Pero resulta que Jesucristo hizo la realidad de la muerte. Porque la muerte de Jesús no fue falsa. Quédese, no se me vaya. No ha muerto todavía. Porque la muerte de Jesús no fue falsa, fue real. Fue real la muerte de Jesús. Pero nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros morimos de una sola vez y nos morimos. Entonces Jesucristo vino a hacer la realidad de la muerte para nosotros. Jesucristo vino a enseñarnos cómo morir. Y Él nos dijo, mire, yo voy a hacer la muerte real. Y ustedes lo que van a hacer es una sombra nada más de lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la práctica de lo que Jesús hizo en la realidad? ¿Cómo se hace? Entonces, la Biblia la dejó clara. Lo van a hacer en agua, porque no lo van a hacer, no lo van a ir a enterrar. Imagínense que el bautismo fuera enterrarlo 3 días al candidato. Si ahora que es en agua la gente no quiere, ¿qué tal si hubiera que dejarlo en el cementerio 3 días? ¿Se da cuenta? Entonces Jesucristo hizo la realidad para nosotros. Lo que nosotros vamos a hacer es la sombra nada más de lo que Jesucristo hizo, pero la realidad ya la hizo Él. Eso es lo que hacemos cuando nos bautizamos. Entonces, como Cristo, ya vimos, Cristo murió de verdad. Ahora viene el pastor, lo agarra a Daniel y va a hacer un símbolo nada más con Daniel. Y lo va a hacer en agua. Ahora, cuando yo vaya leyendo, usted lo va a hacer. Dice el versículo número 4. Porque somos sepultados por Él, por el bautismo. Y luego somos resucitados nuevamente a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros también andemos en vida nueva. Gracias, Danielito. Gracias, pastor. Esa vida nueva es el cambio de naturaleza. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando usted se bautiza, lo que usted está haciendo nada más es repitiendo lo que Cristo hizo en la realidad. Y a nosotros nos quedó fácil, nos quedó en agua. ¿Cuánto dura usted sumergido en el agua? 1 segundo, 2 segundos. Nada más. Usted solo es sumergido y es levantado. Pero esa sumersión tan sencilla, esa inmersión en el agua tan sencilla, tiene un significado espiritual eterno que marca la diferencia entre la vida eterna y la perdición. ¿Se da cuenta? Entonces lo que necesitamos del bautismo. Ahora bien, esa es la manera porque hay que morir y hay que levantarse. Por eso es que otro tipo de bautismo no es bíblico y no cumple el propósito por el cual dice Romanos que se dio el bautismo. Entonces alguien puede decir, mire, a mí me asperjaron en la frente o cuando era niño, pero no cumpliste el propósito, entonces no moriste. No, pero me mojaron, sí, pero no moriste. Tienes que hacer la figura, tienes que hacer el rito, tienes que hacer la ceremonia, tienes que hacerlo como Cristo fue sepultado en la tierra. Eso es lo que dice el libro de Romanos que significa el bautismo. Por lo tanto, cuando una persona se va a bautizar, lo que está haciendo es repitiendo lo que Jesús hizo y cumpliendo de esa manera y diciendo, Señor, acepto la realidad que tú hiciste, acepta la mía como una figura, una sombra nada más, aceptando y reconociendo que tú moriste por mí. Ese es el propósito del bautismo. Por eso el versículo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, así como Cristo fue sepultado. Ahora imagínense que alguien dijo por ahí, no, cuando Jesús estuvo en la tierra, hay gente que así dice, en realidad no murió, dice, se fue a los infiernos a predicar. Si eso fuera cierto, Jesús es un fraude. Si eso fuera cierto, Jesús nos mintió. Porque la muerte entonces Él no la probó. ¿Se da cuenta? Entonces el bautismo no tiene sentido porque Jesús nos engañó. Entonces nosotros también podemos engañarlo a Él. Pero resulta que Cristo, dice la palabra, descansó en la tumba, ¿cuántos días? 3 días. Y porque estaba muerto, porque murió, para que nosotros pudiésemos hacer la figura en agua, Jesucristo tuvo que morir y permanecer ahí en la tierra y volver a levantarse, que es lo que dice Romanos. Romanos sigue diciendo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, participamos de su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida o en naturaleza nueva.
Ese es el propósito del bautismo. Para eso el Señor nos pide el bautismo. Y el versículo número 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, porque si lo hicimos semejante a como Él lo hizo en su muerte, eso es lo que dice el apóstol Pablo, porque si nosotros lo hacemos o asemejamos la muerte de Cristo, pero en el agua, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Luego dice el verso número 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre o nuestra vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a la vieja naturaleza. Ese es el propósito del bautismo, hermano. A veces uno dice, mire, si yo me bautizo voy a ser miembro de la iglesia. No, la iglesia es el taller, es el hospital. Pero en realidad el bautismo es aceptar que Cristo murió por mí, que Cristo resucitó y que Cristo fue levantado para gloria del Padre. Y los que hacemos eso, dice que participaremos también, porque participamos de su muerte, participamos de su resurrección y participaremos también de su reino. Y para hacer esas tres cosas es importante hacer la figura. Y hoy nos quedó fácil, hermano, porque solo vamos a hacer la figura. Así que cuando usted se bautiza, usted lo que está diciéndole al Señor, Señor, participo de tu muerte, participo de tu resurrección y participo de la nueva naturaleza. Ahora la pregunta es, ¿y qué te impide a ti? Que no has hecho ese paso, ¿qué te impide disfrutar de ese sacrificio de Cristo? Los que no han dado ese paso todavía, yo quiero animarles, mis queridos hermanos, esta noche. Tú tienes el privilegio, tienes el salvavidas en la mano, úsalo. Y el salvavidas que tú tienes para ser rescatado de este mundo cruel, de este mundo pecador, de este mundo que se pierde y se deshace en pedazos. La única manera para gozar de la vida eterna es participar de la muerte, de la resurrección y del sacrificio de Cristo Jesús. Ahora mi pregunta es, de las personas que se van a bautizar el sábado, ¿hay alguien acá? De los que se van a bautizar el sábado. Ponte de pie, mi querido hermano. Y hay alguien más, yo sé que hay alguien más, por acá está. Ok, ponte de pie. ¿Hay alguien más para el sábado que ha decidido participar de los emblemas de Jesucristo? ¿Hay alguien más? Para el sábado, mañana, en la tarde. Ahora, puede haber alguien más, pero no para mañana. Y que ha dicho, mire, yo también debo hacerlo. Yo debo hacerlo. Debo participar porque no lo he hecho. Y si está aquí alguien más que cree, que siente y sabe, no siente porque el bautismo no es sentir, es convicción. Si hay alguien que tiene la convicción que ha creído a Jesucristo, ha creído en su palabra y quiere prepararse para dar ese paso más adelante, quiero orar por ti también. No sé si hay alguien. Si hay alguien, ponte de pie. Quiero orar contigo esta noche. Queremos orar esta noche, mi querido hermano, porque el salvavidas que el Señor nos regaló, el salvavidas único al cual debes aferrarte con temor y temblor y sofocación, es al bautismo, que es el salvavidas que Dios ha dado para vida eterna. ¿Hay alguien más? Yo quisiera, si hay alguien más, quiero que te pongas de pie. Yo quiero orar contigo esta noche. Hemos orado toda la semana, pero tal vez hay alguien más que dice, mire, yo más adelante, yo creo que debo hacerlo. Voy a hacerlo más adelante, que el Señor me dé vida y fuerza porque necesito hacerlo. Si hay alguien más, ponte de pie. Ahora, los que ya tomaron el salvavidas, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo te estará yendo en tu vida? Mi querido hermano, en la vida espiritual hay altibajos y hay más bajos que altos. Pero recuerde que tú estás siendo transformado por el poder de la palabra. Y tú tienes una promesa a tu lado. Usa esa promesa, el Espíritu Santo. Aférrate al Espíritu Santo cada día. Cuando te sientas débil, cuando te sientas golpeado, cuando te sientas herido, acepta a Jesucristo y toma el Espíritu Santo y dile, Señor, envía la promesa. No suelto la promesa del Espíritu Santo, está aquí. Yo quiero orar con usted también esta noche, porque todos nos hemos embarcado en esta nave y todos necesitamos el salvavidas. Si tú ya diste el paso, ya tomaste el salvavidas,
fuiste sumergido en las aguas y ya fuiste levantado. Yo quiero orar contigo esta noche también. ¿Por qué? Porque nuestra fe no debe faltar. Así que quiero orar también por aquellos que ya dieron el paso. No sé cuánto tiempo atrás, pero ya dieron el paso del bautismo. Yo quiero decirle, Señor, reafirma mi fe. Reafirma mi confianza. Reafirma la promesa en mi vida. Reafirma mi nombre en los libros del cielo. Reafirma, Señor, mi salvación. Reafirma mi promesa. Y me aferro a esa promesa esta noche. Aférrate, mi querido hermano, a la promesa. Cristo viene, hermanos. Cristo viene. Y nuestra lucha no es contra hermanos o hermanas o países o instituciones o culturas. Nuestra lucha es con el enemigo. Todos somos víctimas. Pero en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Vamos a orar. Querido Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, gracias porque tu palabra dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y tú le dijiste a Nicodemo: de cierto te digo, tienes que nacer de nuevo. Ahora, Señor Jesús, aquí hay dos personas que han decidido nacer de nuevo. Padre, sosténlas, abrázalas, Señor, que haya fiesta en el cielo mañana. Porque desde ya hay fiesta en el cielo porque han decidido entregar su vida a Jesús a través del bautismo. Pero aquí estamos, Señor, los que ya lo hemos hecho. Cuántas derrotas hemos tenido, cuántas caídas, Señor, pero como vimos anoche, tú no te fijas en las caídas, sino en las veces que nos levantamos. Aquí estamos levantados, Señor. Aquí estamos de pie, Padre, rogando la promesa del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea una realidad en nuestra vida, que nos sostenga, que nos guarde, que nos anime, y que esta iglesia, Señor, los que están ahora, más los que han de entrar, sean inscritos en el libro de la vida y permanezcan ahí para poder gozar de la promesa de vida eterna. Gracias, Señor, por estar con nosotros. En tus manos nos depositamos y nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.